Las cárceles vienen significando actualmente un reducto en donde la sociedad pone lo que no quiere ver. El pensar otra cárcel u otra forma de castigo, me parece que sí, que es necesario más que posible. Para nosotros que estamos hace 10, 15, 20 años trabajando en el espacio de encierro como educadores, como formadores, pensando estos espacios, es casi un desafío y una obligación. La interpelación es, si no podemos imaginar alternativas a la cárcel, es decir, sentados ahí los abogados, ni siquiera nos podemos imaginar otra posibilidad, entonces ahí es donde está la imposibilidad social. Porque si ni siquiera la estamos pensando a las alternativas, obviamente no nos van a surgir. Todo eso tiene que terminar en la cárcel, claro. Todo. Entonces pregunto, el que transgrede estafas, por llamarlas de alguna manera, o cualquier otra cosa que realmente afecta a otros, claro. Todo tiene que terminar ahí. De manera que se nos ocurre como sociedad legalmente de castigar ciertos delitos. No todos se castigan con cárceles, pero como que a mí me preocupa mucho que ante distintos delitos de diferentes características, lo único que se pide es encierro. Y se pide encierro no por el encierro mismo, sino porque se sabe la calidad de encierro que hay. Como si la sociedad quisiera que supiera previamente que en las cárceles se la pasa mal, se violan los derechos en forma permanente a los sujetos, se come mal, se respira mal, se vive en una jaula de 2x3, y sabiendo todo eso, pide encierro como única medida punitiva. Y la pregunta es un poco ¿para qué? La idea es que la persona que ha cometido delito sufra y sufra mucho, es decir, soporte un dolor casi equivalente a aquello que me ha producido a mí o que ha producido a la sociedad, hasta de no vivir, hasta ese punto extremo, digamos, el imaginario punitivo de la sociedad llega, ¿no? Porque se pudren en la cárcel y después me dedico a hacer otra cosa. Hasta que te toca, digamos, del 100% de los que vivimos en este mundo, el 2% es atrapado, el resto estamos aquí muy cómodamente sentados. La pregunta también es, ¿esos funcionarios están a la altura de las circunstancias del cumplimiento de los derechos humanos allí adentro? ¿Asumieron ese reto? No. Se desentienden, porque los que trabajamos específicamente en estas áreas vemos que ese es el conflicto nodal. Por un lado la sociedad pide una cosa, por otro lado la ley, los tratados le imprimen una necesidad que es actúen de acuerdo a esto, y por el otro lado los internos y su nuda vida, que ahí me parece que nunca en estos temas hay una linealidad, podemos mirar escalas. Me parece muy interesante esto de tener que discutir de qué hablamos cuando hablamos de violencia y sobre todo en lo social, y me parece que hay un trabajo muy fuerte de los medios de comunicación en torno a reproducir un delito, un robo de una cartera 20 veces, parecen 20 delitos, hay una construcción social del miedo, el miedo es una forma de control social también, los medios operan en ese sentido, los medios masivos operan en ese sentido, con una política muy clara. A mí me preocupa sí una creciente fragmentación social, una creciente individualización, una creciente fragmentación también en términos de clase, en términos de grupo, en términos de individuos, cada vez más separados vivimos, y toda esta política criminal tiene que ver con políticas urbanísticas, políticas de la circulación, en donde además de la violencia o más allá de la violencia, que digo, hay que preguntarse, bueno, ¿cómo es esta violencia institucional, la violencia económica? Todas esas preguntas que hay que hacerse, pero más allá de esta violencia me preocupa una creciente fragmentación, desconocimiento del otro, desencuentro absoluto, ¿no? Bien.
pensemos socialmente. Hemos creado este monstruo del sistema penal y esta sociedad definió que es delito. Eso es muy importante. Argentina es la que define a través de un código penal cuáles son los delitos que va a atrapar. Así de gordo, ¿no? El código penal. ¿Qué delito atrapamos? 2. Entonces pongámonos en claro. En realidad, a todos le damos la misma solución que la cárcel. ¿Y cuáles son los delitos que atrapamos? 2. Del resto de lo que dice el Código Penal no hacemos nada. No soluciona ningún conflicto. Hoy encierra siempre a los mismos y la gente se está empezando a cansar. Está viendo que esa injusticia es selectiva. Ahora, mi pregunta es, personas privadas de la libertad por X cantidad de tiempo, inclusive yo insisto mucho en el número de años porque me imagino el día que a uno lo condenan, uno ya no tiene el proyecto de vida, se interrumpe para pasar a ser otro. ¿Qué proyecto de vida? Todos nosotros tenemos muchos proyectitos para un año, para 6 meses, pero si a nosotros nos dijeran por 12 años tal cosa, digamos, se reacomoda la cabeza de alguna manera. Acá es un reacomodo brutal, ¿o no? Por ahí los testimonios ayudan, historias de vida, te hacen pensar. Muchas veces hemos reflexionado, che, no era tan malo y este no es tan bueno, y un poco poner en cuestión ya es como un avance. A mí siempre me genera una tensión esa victimización, o sea, al mismo tiempo ese sujeto es víctima y es victimario, y esa situación es como delicada para uno porque estás laburando y vos ves que el tipo se está poniendo en víctima. Che, pero vos metiste 4 tiros a un tipo, lo mataste, le dejaste un pibe sin hijo. Sí. Para mí eso es la tensión que siempre me genera también, ¿no? No estamos trabajando con gente mansa, con angelitos, no existen los angelitos. Entonces siempre uno está en ese filo de reconocer que el otro está siendo una víctima de un sistema, todo lo que dijimos, pero al mismo tiempo es responsable de sus actos, ha tomado decisiones, porque otro en su lugar ha hecho otra cosa. Entonces ahí uno está en esa tensión permanentemente. Me parece que tratar de no pintarlo como un tipo que invita al carteludo a andar a chorear, que está todo bien, que va a hacer, pero por otro, y no mostrarlo tampoco que se victimice, que es una tensión permanente, ¿no? A más largo plazo, o por lo menos con cierta ilusión o utopía, que siempre la humanidad, cuando es tratada con humanidad, nos sorprende en el mejor de los sentidos. Y para mí eso lo sigo aprendiendo, lo aprendí allí adentro y lo sigo aprendiendo afuera. Aprendo de vidas que han sido miserables y sin embargo muestran una dimensión de la humanidad que es incalculable, de la solidaridad y de la novedad, digamos, de que hay siempre una salida. Es importante poder pensar también algo que creo que sabemos, que es que los espacios de encierro son espacios de clase también, es decir, las personas privadas de libertad son mayormente pobres. Eso me parece que tiene que ver con el acceso a la educación, el acceso a la justicia, el acceso a todos los derechos desde la infancia, en las condiciones de exclusión preexistentes. Y quizá eso en la cárcel lo que hace es continuarse. ¿Qué pasó antes? O sea, la selectividad del sistema selecciona aquellos que no accedieron a un montón de cosas antes de entrar a la cárcel. Entonces también coincido que es un avance darles aquello que les faltó afuera, pero eso tenemos que tener un apoyo de una mirada un poquito más benévola, de decir qué bueno que puedan tener más de lo que no tuvieron y no todavía estudian, o digamos ese menosprecio por las actividades del adentro. La educación.
Esto, digamos, para mí fue como la cuestión más clave de lo que se logró a partir de la ley de la ejecución de la pena y de la injerencia de los derechos humanos, es que ya la educación es impartida por el Ministerio de Educación. Entonces, digamos, tampoco es una institución inamovible, es algo poroso y va transformándose en algunas cuestiones sumamente importantes. Porque no es lo mismo los talleres, los cursos que tratamos de dar desde la universidad, ya sea como carrera universitaria o ya sea con graduados docentes de la universidad, con estos presos que apenas tienen tercer grado, cuarto grado, primaria terminado. No es lo mismo eso que quizá, pese a que es un avance, lo que ocurre en la escuela penitenciaria en tanto escuela. Digo, también una crítica mía en relación a lo que pasa con las escuelas en general. Sabemos que todos los módulos de Bower tienen una sola escuela, si no me equivoco, como digo, que es un SENMA externo, ¿qué capacidad tiene ese director de ese SENMA en producir cambios significativos, pensar las currículas? Digo, también no le estoy poniendo la responsabilidad ahí, sino es como muy poco el esfuerzo que hace el Ministerio de Educación para dar una educación de calidad con estos sujetos con características específicas. Sí, reconocer que este otro pudiese reconocer en su libreta una identidad, como decían los mismos presos. Denme la libreta de trabajos prácticos de la universidad, porque por primera vez puedo decir quién soy. Siempre esas identidades borrosas, ocultas, marginales, no visibles, y de pronto poder decir soy estudiante. El Ministerio del Trabajo debería estar más efectivamente allí adentro, trabajando más para que el trabajo sea un trabajo real, no solo un oficio que no le sirva de nada al salir. Sabemos que era necesaria la educación universitaria, sabemos que faltan muchas facultades implicadas en esto. Seguimos haciendo cosas que nos sirven para una reinserción efectiva. Me pongo en esta postura de políticas universales. El trabajo o la educación es para todos. Los que están privados de la libertad necesitan una especificidad. El Ministerio de Trabajo de la Nación en ningún momento hubo... ¿Cuántos presos de Córdoba de los 6.000 hoy tienen trabajo remunerado en blanco y decente, que es lo que todos nosotros aspiraríamos como trabajo en blanco? ¿Serán 10? No, por eso me interesa mucho sostener una mirada de conjunto donde hay un grupo que está privado de la libertad, pero no privado de todos sus derechos, ni todo su entorno, ni toda su familia. Trabajo es trabajo, adentro o afuera. Sigue siendo el proceso. Sí, bueno. No queremos darle trabajo, no nos interesa darle trabajo, entonces en el fondo no queremos reinsertarlo realmente. Exactamente, pero yo le diría, pero sabe una cosa, van a salir, va a haber un día que se va a abrir la puerta y va a salir. Es mejor, aunque sea desde un punto de vista preventivo, privado, individual, que nos comportemos debidamente con aquel que hoy está ahí, porque ese es el que te va a provocar a vos un daño de nuevo. Si no hacemos nada por reparar... Tenernos encerrados la mayor cantidad de tiempo posible, pero en un estado en donde no se hace la inserción. Serían unas cárceles de máxima seguridad, entendido como nosotros lo entendemos en Argentina, que sería Cruz del Eje. Sí. 23 horas de las 24 encerrado. No hay patio, no hay fútbol, no hay nada. Encerramos a las bestias en un sistema, bueno, como el que muchos de nuestros sociólogos ya advertían, ¿no? Si se cae la reinserción social o si se cae la idea de que estoy ya ahí para algo, de que el tratamiento tiene que tener un fin, pues entonces queda el encarcelamiento por el encarcelamiento. En esas condiciones de producción de dolor, sin esa expectativa de la resocialización, de la reinserción, que siempre me pareció también un concepto falaz, porque no puede reinsertarse quien no estuvo previamente inserto. Y el día de los 8 años, 3 días y 4, algo ocurre en esa apertura de la puerta, y a dónde voy, digamos, es decir, si no tenés red
afuera, que te esté esperando y tenga previsto tu cuarto y tu lugar, la verdad que es un salto al vacío. ¿Sabes cómo dicen ellos? Digamos, la cuestión de la reinserción es chocarse de nuevo con la calle. Es chocarse de nuevo con la calle y tratar de sacar la cabeza del pozo. En el caso de mujeres me parece como súper relevante que veamos por qué el sistema social las ha relegado y ingresan, es decir, las mujeres ingresan porque son mulas, porque bla bla. Ahora tenemos 217 presas, es el momento en donde la cárcel de mujeres tiene mayor cantidad de mujeres, porque en Córdoba son chiquitas las cárceles de mujeres, bueno, otro momento podemos hablar. Pero digo, hoy hay 217, es la mayor cantidad de mujeres que hemos tenido en la historia de Córdoba. Esas 217 están por delitos de bagatela o en términos de Zaffaroni de vulnerabilidad extrema, ¿no? Porque ni siquiera comprendieron lo que era la cárcel ni la tenían en su cabeza ni nada. Pero eso también me parece un síntoma muy interesante que podemos mirar. ¿Por qué esa mujer que es la que está ahí está absolutamente retrasada en términos culturales y sociales que el varón que ingresa a la cárcel? Nos habla de cuál es la posición de esas mujeres, de esos barrios que son muy marginales, muy deterioradas socialmente también para expresarse ni hablar. Es decir, si hemos tratado de hacer una pintura, un óleo de cuáles son los seleccionados por el sistema en la cárcel de hombres, en la cárcel de mujeres la historia es aún peor, en el sentido de que culturalmente son más retrasadas en el acceso a la cultura. Podemos ver un retrato femenino, lo voy a decir así a propósito, que no es el género que estamos discutiendo hoy. Es una mujer bastante encerrada, con una realidad, muchas de las mujeres con las que trabajamos en los talleres no saben el valor del dinero, pero no lo sabe no porque estuvo presa, porque no lo sabe en el afuera. Entonces, es realmente de un dolor y de un sufrimiento comprender que esas mujeres todavía no ingresaron al siglo XX, en muchos sentidos. Luce como un objetivo operativo de los guardias del sistema penitenciario de quebrar a la persona, ¿sí? Y ahí radica la importancia de la visita. Y uno ahí ve con preocupación el traslado de los presos a cárceles lejanas, Bower mismo, en donde hay pocos ómnibus y son caros. Digo, si decíamos previamente que la familia, que los presos son pobres y sus familias por lo tanto también, y si decimos ahora que la visita es el vínculo posible con una afectividad, con una lógica diferente, con una posibilidad de una vida sana, el traslado de las cárceles lejos, la falta de transporte adecuado y barato, lo único que hace es profundizar este aislamiento y esta destrucción. Porque hay un desgarro, hay una dificultad para posicionarse en el sentido de la vida. Hay una dificultad para restablecer vínculos. Lo más elemental, los vínculos familiares han tenido la visita, pero es muy diferente la cotidianeidad de la vida con un colectivo humano y no con ese otro colectivo vigilado todo el tiempo, donde no hay intimidad, donde no hay posibilidad de elección de un espacio para vos, que es realmente enorme el daño psicológico que esto ocasiona, y que hay muchas personas que tienen, no sé si pueden restablecer esos vínculos. Es decir, hay una incertidumbre, lo único cierto es la rutina. La rutina, la monotonía del día y de todos los días. Exactamente eso lo es una mismo. certeza. Y eso creo que es un tormento insoportable. Me parece que un poco aluden a esto, a la cosa de lo fingido, digamos, ¿qué realidad es esta? Es una construcción de una realidad tortuosa, tormentosa. Y podemos imaginar
cárceles que no sean disciplinarias militarizadas? Sí. Porque ese es el tema. Esa rutina existe o es posible porque en realidad la institución esta copia a la institución militar. En realidad, por eso el servicio penitenciario tiene escala, jerarquía, se lleva a través de un tiempo y de que haya estado tanto tiempo en un lugar. Bueno, digo, me parece que el sistema es el vicioso. Podemos discutir si estas instituciones del control social podrían no ser militarizadas. ¿Por qué no estamos pudiendo pensar en un entorno tecnológico que permitiría una pulsera, una restricción a la casa, etcétera, la prisión domiciliaria para cierto tipo de delito? Digo, me parece que ahí es donde yo veo que en realidad nadie quiere desmontar un enorme negocio de edificios, de guardias, de técnicos, de todo eso. Porque estamos en un momento en que por ahí eso es una opción. Debe haber seguramente experiencia en otros países, seguramente habrá evaluaciones más críticas o no, pero a mí me parece que gran parte de los delitos podrían ser resueltos de esa manera. ¿No? Nosotros tenemos el Complejo Esperanza, hablando del número, Complejo Esperanza que está atiborrado, no sé qué vamos a hacer con eso, por un monstruo, caliente. El MD1 que están jóvenes. Si nosotros tuviéramos medidas alternativas, en primer lugar capaz que no tendrían que estar ahí porque están ahí porque no tenemos dónde ponerlos, pero el problema es un problema social. Pero hablando de proyectos, me interesa cómo vos lo planteaste. Ese es el proyecto que tiene esta ciudad para esos jóvenes. Estén ahí, porque si no, no tengo qué hacer con esos jóvenes. Pero a mí me parece que también está bueno pensar que en realidad lo único que estamos haciendo es aislar y encerrar una solución del siglo XIII, que la estamos poniendo acá porque obviamente no hemos podido construir otras alternativas. Por ahí no es la cultura como consumo, lo que uno podría pensar es el arte, la cultura como expresividad, como forma de acción, no como consumo. Por ahí ese giro en donde esos sujetos puedan expresar cosas diferentes, con lógicas diferentes, al lugar en el que viven y al lugar del cual vienen, digo, la esquina del barrio, por ahí es una posibilidad de encontrarse de otra manera con sí mismo. Cuando llevamos obras de teatro, no les gusta, se aburren, porque en su vida vieron teatro. Entonces, es re interesante la pregunta. ¿Qué entra dentro del concepto de cultura para esos pibes que están ahí adentro? Se recopan cuando va al Festival del Humor, me consta, porque van todos y se hace el Festival del Humor como se hace en el afuera, adentro. Cuando ellos dicen, necesito palabras, que me digan palabras para decir lo que siento, lo que creo, lo que pienso y lo que me gustaría cambiar, esta idea de proyecto. Luego de muchísimos años de estar en confianza y tener 8.000 conversaciones diarias, es decir, que tengan esa confianza de pedir eso, necesito palabras para decir tal cosa. Los mismos poetas que salen de las cárceles, porque cuando les permitimos no ser solo delincuentes, encontramos artistas plásticos que exponen en el Género Pérez, es decir, si les damos la posibilidad, también vamos a encontrar personas que se puedan hacer cargo de su destino. Y por un segundo punto, creo que debe surgir de los propios internos y me parece que esa es la onda que está sucediendo. Es decir, que ellos organicen el modo colectivo que les sirva para decirnos a nosotros desde afuera qué necesitan. Porque hasta ahora siempre somos nosotros los que decimos cómo hacer las cosas. Bueno, la ley de promoción educativa fue un proyecto de ley de los presos de Devoto en donde crearon una ley. No nos gustó mucho los dogmáticos, pero bueno, no puedo negar de que es la letra de ellos. Entonces, en esos esfuerzos, si nosotros llevamos hace 27 años esta posta, en donde hoy se pueden expresar a través de los habeas corpus, lo saben hacer, saben a dónde deben entregarlo, saben el camino, porque yo estoy consciente de que el camino de la ley es para unos pocos y somos solo los técnicos. Bueno, eso también hay que deconstruir, que en realidad las herramientas jurídicas son para todos los ciudadanos argentinos. Entonces ellos tienen que aprender a hacer ese caminito y por lo tanto ellos pueden ser la voz de la revolución futura
que será que ellos mismos imaginen otro sistema que no sea el disciplinar que tenemos hoy.